Vamos a ver ahora, recién vieron lo que es preoperatorio, ¿sí? Voy a pasarles ahora las placas de lo que refiere a postoperatorio. Vamos a tratar de avanzar para que tengamos un tiempo de charlar, porque si no se corta la reunión y algunos de ustedes tienen que ir a práctica, ¿verdad? Este, Así que vamos a comenzar, que el postoperatorio, ¿sí? El objetivo de este periodo, ¿sí? Es tratar de restablecer las funciones fisiológicas del paciente, ¿sí? Para que logre un bienestar completo luego del acto quirúrgico, el proceso operatorio. Como concepto, ¿sí? Se puede definir como que es el periodo que transcurre desde que termina la cirugía hasta que se reanudan espontáneamente las funciones fisiológicas normales. Existe dos, digamos, clasificaciones, existen varias, pero principalmente podríamos clasificarlos en periodo inmediato y periodo mediato y tardío, ¿sí? Ya algo habíamos hablado en quirófano con los distintos grupos del postoperatorio y las acciones de enfermería en los distintos eh, servicios por donde va pasando el paciente. ¿Se acuerda que habíamos hablado en el preoperatorio antes de ingresar al quirófano, las acciones de enfermería dentro del quirófano y luego en el postoperatorio? El inmediato, que dice que abarca las primeras 24 hasta 48 horas, y el inmediato tardío de las 24 horas o 48 horas en adelante. Tenemos otra clasificación, que es en la primera etapa del inmediato, que lo vamos a dividir en recuperación anestésica, ¿sí? Y recuperación postoperatoria inmediata. Y el postoperatorio mediato podemos decir que puede ser aquel que se da intrahospitalario y un periodo tardío o domiciliario, como dice acá. En el periodo postoperatorio, en la recuperación postanestésica, ustedes saben que ya habíamos hablado cuando rotaron por quirófano, que una vez que termina el último punto de sutura, comienza el postoperatorio inmediato, ¿sí? Cerca de quirófano, ¿sí? Pegado al lado del quirófano, como vieron en la práctica, se encuentra la sala de recuperación postanestésica para recibir al paciente una vez que el anestesiólogo dio la indicación de que el paciente puede ser trasladado. En cuanto a las valoraciones postoperatorias inmediatas, ¿sí? El que realiza la valoración principalmente al paciente, como yo les explicaba en la práctica, es el anestesiólogo, ¿sí? El anestesiólogo, estamos hablando, y vuelvo a repetir, como les decía, siempre damos el ejemplo de un paciente que fue sometido a cirugía con anestesia de tipo general. Bien, el que da esa asistencia inmediata que comienza dentro del quirófano es el anestesiólogo, ¿sí? El que va a valorar la reversión anestésica, que suceda sin complicaciones, va a valorar el estado de conciencia del paciente, ¿sí? Recuerde que el paciente estuvo intubado. El paciente tiene que tener conciencia de que está con el tubo colocado, ¿sí? Para que recién el anestesiólogo pueda extubarlo al paciente. ¿Mm? Recuerden que yo les explicaba que previa a la anestesia se le explicaba al paciente el procedimiento, cosa que cuando el paciente comience a despertar, se le decía, se le indicaba lo que ya se le había explicado. Les dice que habrá, como yo les dije, que abra grande la boca, que trague, que veamos si está presente el reflejo de eglusión, si les decimos que saquen la lengua, si cuando le decimos, pero el que lo hace todo eso es el anestesiólogo, ¿sí? Una vez que vemos que está el estado de conciencia recobrado,
recién ahí el anestesiólogo procede a la extubación del paciente. Si es necesario, el anestesiólogo va a realizar la aspiración de secreciones para evitar algún tipo de complicaciones dentro del quirófano, como puede ser una broncoaspiración en el mismo. Dentro del quirófano, ¿sí? El enfermero, como yo les decía, si bien está atento a todos los requerimientos en este periodo de recuperación, ¿sí? Del paciente dentro del quirófano, no es él el que hace esta valoración, sino el anestesiólogo. El enfermero va a estar atento a cualquier requerimiento del anestesiólogo para los procedimientos que está realizando y está obviamente a la par del paciente para controlar, ¿sí? En los movimientos, generalmente los movimientos que puede ser, dependiendo del paciente, pueden realizar algún tipo de movimiento brusco, ¿sí? Para controlar que no se caiga de la mesa operatoria, a la vez que está haciendo toda esta situación de controlar y estar atento a los requerimientos del cirujano, ¿sí? Está colaborando, como yo les decía, en el quirófano. El instrumentador quirúrgico realiza la curación, ¿sí? De forma estéril de la herida. Si estamos hablando, como vuelvo a repetir, un paciente anestesiado de forma anestesia general, una herida que está cerrada mecánicamente, todos sus puntos de sutura, realiza la curación, coloca la gasa y el enfermero, que va a ser el personal no estéril, si dentro del quirófano, coloca la cinta, acondiciona al paciente, lo seca al paciente, lo que yo les explicaba, con los mismos campos operatorios que se utilizó, se lo seca al paciente, ¿sí? Se lo viste con su camisolín con el que ingresó al quirófano, va a controlar si en el caso que tenga drenaje, que le hayan colocado drenaje, la situación de los mismos, y una vez que el anestesiólogo, como yo les decía en el quirófano, le da el ok, que puede ser trasladado a la URPA, ¿sí? La unidad de recuperación postanestésica, se llama al camillero, se ayuda al traslado del mismo. Bien. ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Van entendiendo? Sí. Bien. Una vez que el paciente es trasladado a la URPA, ¿sí? Como decíamos, este servicio de la unidad de recuperación postanestésica está próximo al quirófano, ¿sí? Debe estar, debe contener todos los elementos necesarios para recibirlo al paciente, monitores multiparamétricos, oxígeno central, aspiración central, como ustedes vieron en la práctica, ¿bien? Una vez que se recibe al paciente, continúa el checklist que ya deben haber hablado en el preoperatorio, que yo les expliqué en la práctica, ¿sí? Ahí en ese servicio sí el enfermero, ¿sí? Va a hacer el control completo del paciente. Bien, lo recibe, ve en qué condiciones está, ¿sí? Ayuda al traslado hacia la cama que va a ocupar el paciente, ver el estado de conciencia del mismo y en primer lugar ve la herida quirúrgica, no es que la destapa la herida quirúrgica, sino observa la curación de la misma, que no esté mojada y esté en condiciones, observa los drenajes, si es que lo tuviera, una vez que el paciente está en la cama de la URPA, ¿sí? Va a valorar el sistema neurológico, el estado de conciencia, la temperatura. Recordemos que el paciente que sale de una cirugía sale con cierto grado de hipotermia, ¿sí? Recuerden que los quirófanos tienden a ser fríos, ¿sí? La respiración para evitar algún tipo de broncoaspiración que también se puede dar en la URPA, son tipos de complicaciones inmediatas dentro del paciente, los drenajes, como les había mencionado, la diuresis, todo esto lo va a controlar en la evolución del mismo en las primeras horas que va a estar en la sala de recuperación
post-anestésica. Ahí es donde donde el enfermero va a utilizar la escala de Aldrete, ¿sí? Donde esta escala está dividida en cuanto a la actividad del paciente, la respiración, la circulación, el estado de conciencia y el grado de saturación que presenta el mismo. Bien, de acuerdo a cada uno de los ítems que ustedes están viendo, yo no sé, chicos, si ustedes ven el cursor que yo pongo del mouse. ¿Sí Sí, lo sí ven? se ve. Sí se ve, Sí, perfecto. Sí, sí ¿Sí? se ve. Está guiada en distintas ítems, ¿sí? Donde va a valorar la actividad del paciente, ¿sí? Entonces, a cada una de esas actividades que nosotros estamos mencionando se le va a dar una cierta puntuación, ¿sí? Por ejemplo, si es capaz de mover las 4 extremidades, las 2 extremidades, ¿sí? Depende, y así, por ejemplo, el respiratorio, capaz de respirar profundamente, si presenta disnea, bueno, en el peor de los casos, una apnea, en cuanto a lo circulatorio, los valores que presenta, y así cada uno de los ítems, ¿sí? Para valorarlo al paciente en su estado general, ¿sí? En cuanto a la evolución del mismo. Quiero ver qué seguía. Es importante el control en cuanto a la diuresis, ¿sí? El paciente, vuelvo a la de atrás para ver los ítems que tenemos en esta placa, en cuanto a la diuresis, el paciente en un lapso aproximadamente de 6 horas, ¿sí? Va a depender también del tipo de cirugía, ¿sí? Del propio paciente, ya debería tener su primera micción, se va a realizar el control en cuanto al aparato digestivo, el control de la presencia de los ruidos hidroaéreos, ¿sí? Ya vamos a ver por qué esas son más adelante algunas de las alteraciones que puede presentar en el postoperatorio el paciente. En el postoperatorio inmediato hace referencia ya a la normalización de todas las funciones fisiológicas del mismo, ¿sí? Consiguiendo un cierto grado de bienestar general y llega hasta el alta del paciente. Con que esté esté dada el alta del paciente, no significa que haya terminado el postoperatorio inmediato, ya que, sobre todo hoy en día, ustedes vieron ya el tema de cirugías, tenemos cirugías ambulatorias, ¿sí? Donde el periodo de recuperación puede seguir en su domicilio, ¿sí? Hasta el restablecimiento completo del bienestar del paciente. En cuanto a la evolución postoperatoria normal y alteraciones frecuentes, ¿sí? Como les decía, que habíamos hablado de los niveles de conciencia, la ausencia de náuseas y vómitos, tolerancia a la alimentación, control de la herida quirúrgica, son algunas de las acciones en las cuales enfermería tiene que estar presente. Algunas de las alteraciones más frecuentes que puede presentar el paciente están relacionadas con el dolor postoperatorio. Ya dentro de 2 clases creo que van a tener el tema de dolor, donde van a poder reconocer los distintos tipos de dolores, ¿sí? Cómo podemos valorar los mismos, ¿sí? La presencia de vómitos, ¿sí? Meteorismo, la retención urinaria y pues lo que yo hablaba recién de la retención urinaria, el paciente recién aproximadamente a las 6 horas, ¿sí? Va a poder realizar su primera micción. El paciente debe ser trasladado en decúbito dorsal, obviamente, con la cabeza lateralizada y en esa misma posición se lo va a recibir en la cama de la URPA sin almohadas, ¿sí? Por en el caso si presenta vómito, evitar algún tipo de broncoaspiración, ¿sí? Siempre se debe estimular al paciente de acuerdo a su evolución, el hecho de una movilización precoz para evitar algunos tipos de complicaciones en el mismo, ya sean respiratorias por las acumulaciones de secreciones, ¿sí? Circulatorias, ¿sí? Y también va a favorecer para el restablecimiento de las funciones
gastrointestinales. Dentro de las complicaciones postoperatoria, ¿sí? Son patologías que pueden presentarse en el paciente quirúrgico, ya sea en el periodo inmediato o en el mediato. Dentro de ellas podemos nombrar, clasificar en el aparato respiratorio, puede presentar atelectasia, neumonía, embolia pulmonar. Bueno, ahí dice aspiración, sería una broncoaspiración, ¿sí? Tenemos que ver que de estas complicaciones, algunas se pueden dar en el inmediato, por ejemplo, una broncoaspiración, que es la que estoy nombrando, ya una atelectasia o una neumonía, ¿sí? Ya son más complicaciones que pueden darse en el periodo inmediato, ya que estas, ¿sí? La atelectasia, por el hecho de la acumulación de secreciones y poca movilidad del paciente, puede producir de a poco el colapso de los a nivel alveolar, ¿sí? Y si esta no se resuelve, puede llevar a desarrollarse una neumonía. Referente a lo cardiovascular, pueden ser distintos tipos de shock, sistema nervioso, cutáneo en cuanto a las heridas, las lesiones, las infecciones que pueden presentar. La infección es una lesión, una complicación que se va a dar también en el periodo mediato, ¿sí? Ya que para que se produzca una infección tiene que haber un cierto grado de evolución, ¿sí? La diseminación de los microorganismos, entonces no es una complicación inmediata, vendría a ser en el inmediato. Dehiscencia de la herida, evisceración, que estas están relacionadas con las uniones mecánicas de la sutura, retraso en la cicatrización, puede haber distintos grados de hemorragia, hematoma. En cuanto al aparato digestivo, puede haber presencia de estreñimiento, un hilo paralítico, ¿sí? Obstrucción intestinal. En cuanto a lo urinario, retención urinaria, agudas, infecciones urinarias, insuficiencia renal aguda en los casos más complicados, ¿sí? Bueno, y en cuanto a los funcionales, debilidad, fatiga, deterioro funcional, y también puede presentar algún grado de trombosis, ¿sí? Por eso las medidas que ustedes han visto en el preoperatorio, deben haber nombrado, la colocación de las vendas elásticas. ¿Se les nombró eso, chicos? Sí, Lick. ¿Sí? Sí. Entonces, es una de los procedimientos que se realiza para evitar justamente estas complicaciones postoperatorias. En cuanto a las complicaciones circulatorias, ¿sí? Que hablábamos recién de los shock, puede ser el falla en el sistema circulatorio que no provee una adecuada circulación de sangre a todo el organismo. Este puede ser de tipo cardiogénico, ¿sí? Hipovolémico, vasogénico, neurogénico, anafiláctico y séptico, ¿sí? En cuanto a las hemorragias que puede presentar el paciente, puede presentar tanto en el periodo inmediato, ¿sí? Algún grado de hemorragia, o también en un periodo más avanzado, ¿sí? Pueden ser hemorragias, como decíamos, pueden ser visibles o no, ¿sí? Si es una hemorragia visible, obviamente la vamos a, ¿cómo le puedo decir? La vamos a valorar porque vamos a estar viendo la hemorragia. Ahora, cuando es una hemorragia interna, esta va a ser detectada mediante los signos y síntomas que va a presentar el paciente, ¿sí? Como palidez, hipotensión, inquietud, ansiedad, va a haber aceleración del pulso, ¿sí? Por ejemplo, como digo el ejemplo ahí, en cavidad abdominal. Una hemorragia externa, sí la vamos a valorar porque vamos a estar viendo las mismas, ¿sí? Por eso es importante, como yo les decía, el control de la curación de la herida quirúrgica en cuanto a los gases o apósitos que tenga colocado, para ver si es que, como nosotros decimos comúnmente cuando uno trabaja, si ha mojado o no ha mojado, si está mojando mucho o no, ¿sí? Y también vamos a ver el tipo de hemorragia que pueda llegar a presentar. O
si es solamente sangre o más adelante, un periodo más adelante puede haber un proceso infeccioso, ¿sí? Si es una hemorragia venosa, la coloración es un rojo oscuro, una salida continua, con poca presión. Cuando es una hemorragia arterial, de coloración rojo brillante, ¿sí? Y salida con una presión de tipo pulsátil. En cuanto a las complicaciones respiratorias, que ya habíamos nombrado anteriormente, puede haber un paro respiratorio, una obstrucción de las vías aéreas, broncoaspiraciones, ¿sí? Y atelectaxia, ¿sí? Por la acumulación de secreciones. Por eso, como yo les decía, el anestesiólogo controla la presencia de secreciones al paciente, realiza aspiraciones, y este mismo control lo va a seguir realizando el enfermero que esté en la URPA, ¿sí? La movilización precoz es importante para disminuir la acumulación de secreciones que nos puede traer aparejado, ya sea en el periodo inmediato, una broncoaspiración, si no está, por ejemplo, el paciente en una buena posición, ¿sí? Si está con la cabeza lateralizada, a medida que este vaya evolucionando y dependiendo de la cirugía, se lo puede poner en una posición semi-Fowler, ¿sí? Todo, obviamente, todo depende del tipo de cirugía, pero si no resolvemos el hecho de la movilización y el paciente va a su casa y acumula un cierto grado de secreciones en las vías respiratorias, puede producir una atelectaxia, la cual me puede llevar a una neumonía. En cuanto a trastorno de la conciencia, ¿sí? Que puede ser obviamente por la anestesia, ¿sí? Uso prolongado o excesivo de la de los anestésicos, perdón, pero también va a estar relacionado con las características del paciente, ¿sí? En cuanto a su peso, en cuanto a su edad, ¿sí? Va a ser el tiempo en que va a demorar en metabolizarse los anestésicos. Complicaciones vasculares, hablábamos de la trombosis venosa o flebotrombosis, coágulos adheridos al endotelio. Ahora, si ya a este cuadro se le agrega un proceso inflamatorio, vamos a hablar de tromboflebitis. Por eso tenemos lo que yo les nombraba anteriormente, la colocación profiláctica de las vendas elásticas en el quirófano. Luego tenemos lo que son las trombosis venosa superficial, que es un proceso local, ¿sí? Una trombosis venosa profunda que puede originar una embolia pulmonar, ¿sí? Una vez que se desprendió, ¿sí? El trombo presente, ¿sí? En la circulación, puede migrar, ¿sí? Hacia pulmón y desencadenar una embolia pulmonar. Bien, también es un proceso, una complicación que puede darse en el inmediato, no va a ser inmediatamente, ¿sí? Y los tratamientos profilácticos, como dice ahí, que yo ya me había adelantado en cuanto a la colocación de las vendas elásticas. Otras complicaciones que se pueden nombrar son las infecciones del sitio operatorio, ISO, como dicen ahí, ¿sí? Son aquellas originadas por gérmenes a raíz o causa de un acto quirúrgico, ¿sí? Estas pueden presentarse con patologías infecciosas en el periodo postoperatorio, más bien en el mediato más que en el inmediato. Toda herida quirúrgica es susceptible a infectarse, dependiendo de los distintos factores que desarrollan una infección, ¿sí? Y va a depender de los distintos tipos de fuentes de contaminación. Bien, esto lo hablamos como complicación, haciendo referencia, por ejemplo, si ha sido una cirugía limpia. Si ustedes vieron ya el tema de cirugía, ¿verdad? La clasificación. Hola. Sí. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, perfecto. Entonces ustedes vieron distintos tipos de cirugías limpias, limpia contaminada, contaminada, séptica. Bien. En el caso de esta complicación de las infecciones, hablamos de una cirugía que haya sido limpia, porque si hay una cirugía que ya recibimos, que es una contaminada, por ejemplo, va a seguir todo su proceso en el postoperatorio. Otras complicaciones, tenemos el hilio paralítico, que ya lo había mencionado, cuando eran alteraciones a nivel gastrointestinales, la fiebre,
que puede presentarse en las primeras 24 o 48 horas del postquirúrgico, una cierta elevación de la temperatura. Recuerden que en el proceso de cicatrización, ¿sí?, hay una cierta elevación del grado de temperatura. Cuando valorábamos una herida, ¿sí?, decíamos que en las primeras 24 o 48 horas pueden presentarse enrojecida con un cierto grado de temperatura en la misma, y esto va a influir en el organismo, ¿sí? Pero no más allá de las 24 o 48 horas, la presencia de fiebre la podríamos tomar como una alteración, sino ya pasa a ser una complicación cuando esta no cede en los tiempos que están estipulados que tendría que ceder. Lo mismo sucede con las retenciones urinarias. Como decíamos, se podría esperar que un paciente, vuelvo hacia atrás y hago hincapié en lo que les digo siempre, estamos haciendo referencias a pacientes que fueron sometidos a cirugía mediante anestesia general, ¿sí? La retención urinaria, que dentro de las 6 horas, máximo 8 horas, el paciente puede esperar para orinar, para su primera micción. Ya pasado ese periodo, ya lo vamos a tomar como complicación. La dehiscencia de la herida, la evisceración, que yo les había dicho que estaban relacionadas con el cierre mecánico de la herida, ¿sí? Hace, digamos, la dehiscencia es la apertura de la herida postquirúrgica, ¿sí? Y la evisceración es lo que es cuando protruye el contenido de dicha herida. Son complicaciones graves que dice sobre todo cuando se producen, mejor dicho, a nivel abdominal. Pueden causarse ya sea por una falla en la sutura, ¿sí? Pueden darse posterior a una infección, ¿sí? Puede ser por una distensión grave, por un esfuerzo del paciente en el tos, por ejemplo, a toser, ¿sí? Por eso es importante las acciones de enfermería en el postoperatorio, por ejemplo, cuando el paciente que no realice esfuerzo y si necesita toser, enseñarle que debe sostenerse. Estamos hablando de una herida a nivel abdominal, sostenerse la herida con una mano y recién realizar la tos. El hilo paralítico también que habíamos hablado, la capacidad de los intestinos de contraerse normalmente y eliminar los desechos del cuerpo. La fiebre, como acá justamente lo que ya había dicho, que se presenta en 48 o 72 horas, un indicador de presencia de algún proceso infeccioso. ¿Se acuerdan que yo había dicho? En las primeras 24 horas o hasta máximo 48, podríamos tomarla como una alteración o una evolución del postquirúrgico. Pero si esta continúa y persiste o aparece después de las 48 o 72 horas, ya es indicador de un proceso infeccioso. Lo mismo que ya había explicado sobre la retención urinaria. Bueno, hasta acá llegamos. Ahí tienen la bibliografía. Esperen que salga de acá. Ahí se dejó de compartir, chicos. Sí, ¿verdad? Sí, Lick. Bien. Sí, licenciado. Está súper comprimido el tema, pero creo que con esto ustedes van a poder abordar, en buscar en la bibliografía para ir complementando, ¿sí? Quería tener estos minutos para que ustedes tienen consulta, acá estoy, los quiero escuchar, para que participen. Hola, chicos, ¿les ha quedado Disculpe. claro? Sí, pero quería consultar otra vuelta la bibliografía porque no la vi bien. Ah, bueno, de todos modos esto está en el campus, ¿sí, chicos? Y lo van a ¿El encontrar. PowerPoint? Creo que hay clases que ya vamos a ver si subimos algunas clases que están grabadas, pero ya después yo les subo el PowerPoint. Claro, ahí dicen, aún no suben nada en el campus. Lo que pasa es que ya vamos a ir habilitando, de acuerdo a que se vayan dando las clases para que ustedes puedan consultar, ¿sí?
pero van a tener todo. Y para las consultas, como usted decía, de la bibliografía, siempre van a tener el Brunner, ¿sí? Siempre el Brunner, el Lemon, ¿sí? Y también pueden ver en los libros de cirugías de Meacham, ¿sí? Ahí le estoy repitiendo la bibliografía, que es Brunner, ¿sí? Cualquiera de las ediciones, Lemon, ¿sí? O cirugía de Meacham, ¿de acuerdo? Sí, ¿Sí? gracias, profesor. Sí, Otra Liz. consulta, algo más que quieran preguntar. No sé si les ha quedado claro el tema. Sí, licenciado, yo una consultita. ¿Sondaje vesical y drenaje siempre van en la cirugía o dependen de la cirugía? No, por eso yo siempre hago la aclaración, va a depender del tipo de cirugía, si es que se va a colocar o no un drenaje y qué tipo de drenaje. Igualmente que un sondaje vesical, ¿sí? Va a haber en cirugías que va a ser necesario colocar un sondaje vesical o que el paciente quede con un sondaje vesical en el postquirúrgico, o por ejemplo, generalmente es en las cesáreas, ¿sí? En las cesáreas se coloca un sondaje vesical, pero transitorio, que es con una sonda de Nelaton, ¿verdad? Ah, sí, sí, así es, ¿Sí? licenciado. Se coloca, pero es para el tiempo de la cirugía y luego se retira, ¿sí? Pero todo eso va a depender del tipo de cirugía, ¿de acuerdo? Bien, bueno, muchas gracias, licenciado. No, por favor. ¿Algo más, chicos? Licenciado, disculpe. Cecilia. ¿No hay nada subido en el campus de la Univos? Claro, es lo que yo le decía. Ya recién estamos empezando las clases de la unidad 2, ¿verdad? Recién ahora. Sí. Entonces, ahora que ya han empezado, se va a empezar a habilitar, ¿sí? La parte donde figura los temas de la unidad 2, ¿sí? Se les ha ido habilitando, Bien, de muchas acuerdo, gracias, se licenciado. les ha ido habilitando a medida que va avanzando en el programa, ¿sí? El desarrollo de la materia. ¿Sí, chicos? Sí, muchas gracias. Eres Fátima Estefanía Albornoz. No está, bueno, debe estar por en algún lado. Porque pregunta si vocabulario técnico también tienen que leer, ¿sí? Obvio, chicos. Eso ustedes vieron en la clase que dio la licencia de Espeche, donde se habla de terminología quirúrgica, les ha hablado, ¿verdad? Sí, sí, nos habló de eso. Bueno, Sí, sí lo hizo. y no tienen que leerlo, tienen que estudiar, ¿sí? Tienen que estudiar, porque a medida que va avanzando, ustedes ya tienen que emplear, es más, ya tienen que emplear toda la terminología quirúrgica, ¿sí? Para dar los exámenes o para cuando sea el examen escrito o para cuando vayan a las prácticas, ya tienen que hablar con la terminología, por eso se les da las clases con terminologías quirúrgicas para que aprenda qué significa una cosa, qué significa otra, cómo se dice, ¿de acuerdo? Así que sí, tienen que verlo también a eso. ¿Qué otra pregunta, chicos? Profe, aquí cuando dice digamos, el anestesiólogo, Daniela, eh, sí, 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 la profe. escucho. Bueno, yo puse aquí, estuve levantando apunte en la recuperación post inmediata y de ahí él hasta dónde sería su función, o sea, qué es lo que era lo que valoraba, que eso no anoté bien. O sea, él tenía que anotar, o sea, el estado de conciencia del paciente. Ujú. Y ahí, Claro, bueno, me perdí un poquito, sí. claro, el Y la anestesiólogo, movilidad, ¿verdad? ¿cómo? Y la movilidad, No, no. A ver, el anestesiólogo, sí, convengamos, como yo ya les he dicho en la práctica, el postoperatorio inmediato comienza en quirófano, dentro del quirófano, ¿sí? Refiriéndonos a un paciente con anestesia general, es la explicación que voy a dar ahora, ¿sí? El que va a hacer toda esa valoración en cuanto al estado de conciencia, sistema respiratorio, cardiovascular, todo del paciente lo va a hacer el anestesiólogo dentro del quirófano. ¿Bien? Entonces, como yo le decía, tiene que estar recuperado el grado de conciencia para que pueda estubarlo al paciente. Cuando él ve que el paciente está estable para ser trasladado, ¿sí? Recién ahí indica que puede ser trasladado a la URPA, ¿sí?
ya sea que se lo traslade directamente, obviamente siempre en posición de cúbito dorsal con la cabeza lateralizada, ¿sí? O puede ser trasladado con algún tipo de indicación aparte. Capaz que le diga, bueno, sí, ya puede ir a la URPA, pero cuando llegue hace que le coloquen una cánula con oxígeno a 2 centímetros, por ejemplo, ¿sí? Va a depender del caso de cada paciente. ¿Mm? No sé si le quedó claro ahí. Sí, sí, profe. O sea que él va a ir evaluando y a medida de lo que vaya necesitando ese paciente es lo que él va a dejar indicado, digamos, Indicado para cuando sea trasladado a la URPA, que la que lo va a Ah. llevar a cabo a esas acciones va a ser el enfermero que está en la URPA. ¿Sí? Sí. Y ahí Y va a él seguir valorando toda la valorando. evolución del paciente, tanto el estado de conciencia, cardiovascular, respiratorio, digestivo, ahí la movilidad del paciente, va a estimular la movilidad precoz, pero todo va a depender del tipo de la cirugía, obviamente, ¿sí? Sí. Y ahí es donde se aplicaría la escala esta de Aldrete. Aldrete, exactamente. Ahí le aplica el enfermero la escala de Aldrete. Sería en la URPA. URPA, exactamente en la URPA. ¿Sí? Bien. Yo sigo hablando hasta que se corte, chicos, ¿no? Así que si se corta, porque yo creo que se corta. Licenciado, una consultita. Sí o Sí. sí, digamos, hay que llevar la escala que para valorar al paciente se lo puede llevar en una hojita o nosotros lo hacemos aparte. No, la O sea, idea es que la estudien, ¿sí? Cómo está bien. compuesta la escala de Aldrete para que ustedes sepan, ¿sí? ¿Qué es lo que van a valorar? ¿Sí? Porque no van a estar al par del paciente con una hojita y van a decir, a ver, ¿se mueve? No, no se tiene mueve. razón. ¿Respira? No, sí, respira. ¿Mueve un dedo? No. Entonces, tenemos que estudiar cómo está conformada esa escala para que nuestro accionar sea más independiente. ¿Sí, chicos? Bien, gracias, licenciado. No, por favor. Li, ¿Quién habla una ahora? consulta. Caterín, Sí, entonces el postoperatorio inmediato terminaría en la URPA. claro. Ahí continúa exactamente. No es que terminaría en la URPA, porque el paciente no va a estar 24 horas en la URPA. Ajá. ¿Sí? ¿Y en qué momento comenzaría Por el eso, inmediato? el inmediato son las primeras 24 o 48 horas. ¿Sí? Ajá. ¿Por qué decimos así? Que no queremos dar un valor reglado, porque va a depender de la evolución del paciente en cuanto a los cambios que yo le fui mencionando que vaya realizando en su evolución. ¿Entiende? Y una vez que se normalicen las funciones fisiológicas, empezaría el mediato. Inmediato, exactamente, que este puede ser intrahospitalario o puede continuar en su domicilio. Bien. ¿Sí? Bien, gracias. No, por nada. ¿Algo más, chicos? Profe, y ahí era cuando usted decía que por más que el paciente tenga el alta, pero ahí es en el inmediato, ¿verdad? ¿Cómo? No significa que esté. Hay un ítem que yo anoté cuando usted dijo que por más que el paciente tenga el alta esa del inmediato, No, hay ajá. que seguirlo valorando. Hay algo, sí. No, O para sea, mí se me mezcla un poco, o sea, la valoración va a ser siempre en el paciente, sí, ¿bien? Lo que yo me refiero que por más que el paciente se vaya a su domicilio, ¿sí? sí, Por más que se vaya a su domicilio, se le ha dado el alta, él sigue en un postoperatorio mediato, no inmediato, ya mediato, porque se les da el alta y después se le dice vuelva a los 7 o 10 días para que se le retiren los puntos, ¿sí? O, por ejemplo, un paciente que fue por una cirugía laparoscópica de vesícula, una cirugía que se puede dar de tipo ambulatoria, ¿sí? Dependiendo de las condiciones del paciente, llega a la mañana temprano, lo operan, a la tarde, a la noche se va a su domicilio, ¿sí? Pero no significa que ya terminó el postoperatorio. El postoperatorio lo va a seguir transcurriendo ya en su domicilio, ¿sí? Un postoperatorio inmediato, ¿de acuerdo? ¿Algo más, chicos? Sí, una pregunta sobre el quirófano. ¿A cuántos grados tiene que estar el quirófano, digamos, la temperatura Entre del los quirófano? 20 y 24 grados, ¿sí? Siempre tiende a ser más bien frío
¿sí? Los quirófanos. Ah, bien. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Sí. Por eso también es aparte de que el paciente recuerden que para una anestesia general, el paciente se le produce en la inducción una depresión, una relajación muscular, depresión respiratoria, todo esto, ¿verdad? Entonces bajan los valores de presión arterial, todo, y el quirófano frío, el paciente sale con una hipotermia, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias. Y por favor, hay muchos chicos que ingresaron, que se los tuvo que admitir para la clase, y después de la clase se seguían pidiendo ser admitidos, yo ya no podía porque ya había empezado la presentación, ¿verdad? Tienen que ingresar con el correo institucional, ¿bien? Para que puedan ingresar libremente, ¿bien? ¿De acuerdo, chicos? Sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. No sé qué más queda. Nos quedan, según mi reloj, la computadora dice 3 minutos. Si no tienen... Yo le quería preguntar si tenía algún fundamento la temperatura del quirófano. A ver, ¿qué opina usted? ¿Qué podría ser? ¿Por qué? Por los microorganismos. Para la no proliferación de los microorganismos. Exactamente. Nosotros sabemos que Para disminuir. Para disminuir, o sea, el riesgo va a estar siempre. ¿Sí? El riesgo va a estar siempre, pero una de las razones es esto, mantener más bien frío, ¿sí? Para evitar la proliferación o disminuir el riesgo de la proliferación de los microorganismos. Sabemos que los caldos de cultivo ¿cuáles son los caldos de cultivo? La humedad y la temperatura, ¿verdad? Uh-huh. Son como caldos de cultivo que favorecen el desarrollo de los microorganismos. ¿Bien? Bien. Hasta acá llegamos, chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Claro. ¿Sí? ¿Ha parecido claro el tema? Sí. Sí. Uh-huh. Sí, bueno, entonces ahora lo que tienen que hacer es no tener que estar y vayan complementando y armando el tema, porque les vuelvo a repetir, todo lo que nosotros damos son resúmenes, ¿sí, chicos? Son resúmenes, son como guías para que ustedes de ahí se pongan a completar y aumentar, ¿sí? ¿De acuerdo? Siempre les repito lo mismo. Así que bueno, cualquier duda, de todos modos nos estamos viendo, me tienen en el grupo de traumatología, así que lo que necesiten en todo el cursado, estoy a disposición de ustedes, ¿de acuerdo? Bien, Vic. Así que bueno, espero que la mayoría haya aprobado de los que están acá hayan aprobado el parcial, ¿sí? ¿A quién dice no? Andino está diciendo no. Bueno, para los que no han aprobado, bien, y para los que les ha ido mal, a no bajonearse, ¿sí? A poner un poquito más de esfuerzo y éxitos para el lunes. Revean bien todos los temas, para que sea exitoso el lunes. ¿De acuerdo, chicos? Ustedes ya han visto que no es difícil el parcial, han visto cómo está más o menos. No sé quién levantó la mano que hable porque no lo tengo acá en imagen. Yo, pero fue sin querer. Ajá, bueno, está bien, no hay problema. Así que bueno, chicos, ya falta un minuto, así que no, solo hay que estudiar, dices Sandra Elizabeth. Y sí, estudiar. No nos queda otro. Así que bueno, chicos, éxitos y nos estamos viendo el lunes con los que recuperan, ¿sí? Hacer el último esfuerzo ahora en este fin de semana a estudiar mucho, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bueno, éxito, chicos. Gracias, licenciado. Gracias, buenas